Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios es espíritu, Cristo espíritu vivificante, nacimiento espiritual, tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros en sus maquinaciones de destrucción, perdonemos, porque el perdón es espiritual y porque también Cristo ya perdonó y nosotros estamos imitando a Cristo. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 3 al 6 y 18. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios vivo. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira qué tan importante es un nuevo nacimiento espiritual. Aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice que siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, o sea, testificado por nosotros que somos cartas, quiere decir que tenemos de Cristo la ley en derechos. Mira, escrita con el Espíritu del Dios vivo. O sea, escrita quiere decir, testificamos de la ley en derechos en semejanza con el Espíritu del Dios vivo. Y allí que diga que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, por el mismo testimonio, por la misma ley, por el mismo respeto que tenemos a los derechos de los demás. Y dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, tal seguridad tenemos con nosotros mismos, por medio de Cristo para con Dios, nuestro Creador. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Acuérdate que el Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esa mente el poder de proyectarnos al bien y hacer el bien. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa competencia en Dios que nos permite vencer al mundo con una mente en Cristo. Siempre pensando en lo que es bueno, en lo que es noble, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto del Espíritu. El antiguo pacto era el de la ley, y por la misma debilidad, pues nadie pudo cumplir a cabalidad la ley. Ahora el nuevo pacto es el del Espíritu, la facultad que Dios nos da a través de la gracia en su palabra y en Cristo a hacer el bien, a obrar la justicia.
Dice, porque el Espíritu vivifica. Acuérdate que así como la palabra de Cristo es espíritu, es vida. Entonces cuando dice que el Espíritu vivifica, quiere decir que nos da vida, nos da fortaleza, nos conforta para que nosotros podamos obrar bien. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, en la palabra del Señor, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Mira, en la misma imagen espiritual como por el Espíritu del Señor, que esa es la imagen que debe tener todo cristiano. Si Dios es espíritu, nosotros debemos de tener una imagen espiritual en raciocinio, por obra de razón y justicia, porque sabemos que Dios es el juez y Él es la justicia. Escrito está en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mira qué hermoso es el Señor. Dice aquí en la carta a los Hebreos, este es el pacto que haré con ellos, o sea, el nuevo pacto. El antiguo fue el de la ley, que nadie pudo cumplir a cabalidad. Ahora el nuevo pacto es el del Espíritu, que es la facultad y el don de Dios para poder obrar conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. A través del Espíritu que Él nos da por su palabra, prácticamente que está colocando sus leyes en nuestros corazones y en nuestra mente las escribiré. O sea, el sello del Espíritu, mira, la estampa por su palabra el carácter de Dios. De allí que nosotros en ese carácter podemos hacer todo lo bueno, todo lo justo, todo el bien, en el carácter de Dios. Es a través de su palabra que es espíritu. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 31, 23, 39, 40 y 37. Dice el Señor, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. La salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mira, qué bendición. Tremenda palabra. Dice aquí el Señor a través del salmista, dice, la ley de su Dios está en su corazón. ¿Cómo? Porque su palabra es espíritu y es el nuevo nacimiento que Él nos está dando espiritual. Que la ley ya esté sellada, establecida en nuestro corazón, para que así mismo la pongamos por obra. Dice, por tanto, sus pies no resbalarán. Mira, tan seguro está Dios de la obra que está haciendo con nosotros, que dice, por tanto, sus pies no resbalarán, o sea, no caeremos en el error, en la equivocación, en el pecado. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo ha ordenado Dios los pasos de nosotros? A través de los mandamientos. Y dice, y Él aprueba su camino. A través de sus mismos mandamientos, Dios aprueba nuestros caminos. Dios aprueba nuestra integridad en el corazón. Dice, la salvación de los justos es de Jehová. O sea, de las personas espirituales que tenemos la facultad de obrar justicia, es de Jehová. Él es la fortaleza en ese espíritu, en el tiempo de la angustia. Mira, nosotros no somos de los que nos angustiamos, nos desesperamos y pensamos que vamos a morir. No, en ese momento de la angustia, si verdaderamente tu corazón está en la fe del Señor, debes de saber que Él, el Espíritu que nos ha dado,
es por toda fortaleza en ese tiempo de angustia. O sea, podemos soportar, podemos esperar en la respuesta del Señor. Dice, Jehová los ayudará. Escúchalo bien, mira, seguidamente dice, Jehová los ayudará y los librará, siempre y cuando hayamos esperado en Él. Dice, los libertará de los impíos, de los que no tienen piedad para con su prójimo, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Escúchalo bien, porque tuvimos tanta y suficiente fe que pudimos confiar en la gloria del Señor. Vuelvo y te digo, para cada situación de nuestras vidas, para cada circunstancia, siempre hay una promesa del Señor. Una promesa que en Él es sí y en Él amén. Quiero decirte que el Señor la va a cumplir. Entonces, la cuestión es tener esa fe suficiente que nos permita confiar en esas promesas del Señor. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice la palabra. Él nos ha prometido y Él va a cumplir, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia y en fidelidad a Dios a través de esa obediencia. Escúchalo bien, porque hay muchos cristianos que no son fieles a Dios, no son obedientes íntegros y sin embargo están esperando que Dios los bendiga. Error, porque en tus pecados Dios va a obrar juicio. No vas a tener paz. Escúchalo bien. Entonces tu pecado va a arrastrar maldición, porque esa es la obra del diablo. Entonces dice que la palabra que Dios considera al íntegro. O sea, cuando Dios nos considera a nosotros, Él nos da buen trato y buena atención. Escúchalo bien. Eso quiere decir que Dios nos considera y mira al justo. O sea, mira al que verdaderamente esté obrando espiritualmente, en uso de razón y de justicia. Dice, porque hay un final feliz para el hombre de paz. O sea, para el hombre pacificador, el hombre que perdona, el hombre que soporta, el hombre que más bien busca a través de Cristo la salida a los problemas. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 14, 22 y 25. La ley es espiritual, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mira, entonces aquí el Señor nos aclara en ese nuevo nacimiento espiritual. Dice aquí a través del apóstol Pablo, la ley es espiritual, porque a través del raciocinio nosotros podemos entrar en razón y obrar en rectitud. Por eso dice que la ley es espiritual, porque según el hombre interior, o sea, en el espíritu, cada uno de nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Nos da gozo poder hacerle bien a los demás. Esa es la mayor felicidad que podamos tener en este mundo. Hacerle bien a los demás, ser de bendición, ser de utilidad a los demás. Que les podamos servir con todo el corazón, no para que ellos nos vean y sientan agradecimiento por nosotros, sino porque en verdad queramos agradar a Dios. Por eso dice la palabra, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente de Cristo, porque ya la tengo y sé cómo seleccionar el bien y apartarme del mal, entonces gracias a la mente de Cristo sirvo a la ley de Dios en toda obra de justicia. El Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.